Muy buenas tardes y saludos a los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, en especial a los de la asignatura de Historia del Derecho Mexicano. Espero que estén muy bien. Hoy de qué vamos a hablar. Bueno, seguimos hablando de derecho indiano, pero ya en lo referente a las reformas borbónicas. Ya para estas fechas ya es prácticamente el último siglo de lo que va a ser el virreinato. Y en esta parte pues hablamos ya es la entrada de una nueva casa reinante en España. Muere el último de los Habsburgo eh, y entra alguien que había reclamado el trono. Le había reclamado el trono al rey español y es un integrante de la casa Borbón. Bueno, ya sobre eso, pues recibe la corona después de la muerte del último rey Habsburgo y continúa ahora con la casa Borbón, que es lo que se considera la dinastía Borbón, que es la que todavía reina actualmente en España. ¿Qué onda o qué va a pasar? Bueno, en aquella época es de retomar que los reyes europeos comienzan a recibir la información y se empiezan a educar en las ideas de lo que es la ilustración. Ya en Francia, pues están a la orden los pensadores como Diderot, Rousseau, Voltaire, ya en lo que es ese siglo XVIII, lo que fue considerado el siglo de las luces, donde ya empieza a manifestarse la razón. Se empiezan a esgrimir las teorías de la soberanía popular, que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, que los monarcas, que el derecho divino de los reyes no tiene por qué ser, porque es Dios quien le da la soberanía a los pueblos, no a los reyes, o los pueblos, por el simple hecho de que las personas son seres que razonan, son seres pensantes, ellos mismos pueden decidir la forma de gobierno que quieran tener. Se habla de las repúblicas. Muchos reyes europeos, obviamente, se escandalizan con este tipo de ideas. Otros las empiezan a escuchar y dicen, bueno, vamos a tomar en cuenta algunas de estas ideas y vamos a aplicarlas, pero en beneficio de las monarquías. A este tipo de reyes se les llamó los déspotas ilustrados. Algunos hicieron, tomando el ejemplo de los ingleses, crearon parlamentos, otros, crean o apuntalan instituciones que ya tenían. En Francia, los estados generales, en donde estaban representados tanto la iglesia, los nobles y el pueblo. En otros casos, hacen o crean una especie de parlamento que le ayudarán a hacer leyes al monarca. El monarca es el que determinará. Y bueno, cosas de este tipo es lo que sucede. En el caso de España, se empiezan a reafirmar ideas y teorías para lo que es el gobierno. Las ideas que no compaginen con lo que es la voluntad del rey y obviamente que vaya en contra del derecho de gentes, que vaya en contra de las enseñanzas que les da la Santa Madre Iglesia, porque Dios fundan este derecho divino de los reyes o que la soberanía reside en los reyes, estos monarcas que son de tipo absoluto, eh, se basan en que si Dios hizo que naciera él y Dios le da la soberanía a él, pues él es el que tiene que hacer las leyes, él va a gobernar como a su sano saber y entender. Los demás no tienen por qué meterse. Y darán ciertas concesiones, pero hasta ahí. No van a... Los monarcas no quieren soltar el poder. Es más, varios de ellos ya con este nuevo conocimiento centralizan aún más el poder. En el caso de la Nueva España, que es un reino, que son reinos de ultramar,
que aunque fueran reinos accesorios a la corona de Castilla, se les permitían ciertas cosas. Por ejemplo, no había un ejército. Eran milicias las que protegían la Nueva España. Es hasta la llegada de los Borbones cuando se empieza a formalizar y a crear el ejército. Eh, Muchas de las disposiciones virreinales, pues, bajo el principio del acátase, pero no se cumpla, muchas veces por practicidad no les hacían caso. Por ejemplo, en una de ellas, bueno, se ordenaba que la mayoría o que los miembros del ejército fueran de preferencia fueran españoles y criollos, que no hubieran ni mulatos, que no hubiera mestizos, que no hubiera indígenas, cosa que no era práctica. Para la defensa del virreinato se establecen en las milicias van a participar tanto criollos, españoles, indígenas, mestizos, participan todos, porque pues obviamente creen en la figura del rey, creen en la religión, creen en todo lo que le da identidad a lo que es este reino. Pero cuando son despreciados por España, los hacen, a muchos de ellos los hacen cuestionarse. Unos pues ya con esta idea de la razón, pues ya se cuestionan si son verdaderamente españoles o si son de carácter indígena y dicen, no, es que no somos ni españoles ni indígenas, somos mestizos, somos criollos. Y vienen fenómenos como el denominado criollismo que empiezan a crear una especie de identidad nacional en lo que era Nueva España. Pero obviamente creyendo en la religión, respetando la figura del rey. En muchos casos esto en España pues no era bien visto. Eres mi súbdito o de qué estamos hablando, ¿no? Decían los reyes. Comienzan también muchas cuestiones, las cuestiones de gobierno. En algunos casos los reyes, Habsburgo, llegaban a nombrar virreyes que en su momento fueron criollos, pero que siendo jóvenes van y son educados en España y obviamente los toman como españoles. Ya en la época borbona dicen, no, esto se acabó. Vamos a empezar a nombrar virreyes, pero que sean 100% españoles, que sean de la península. Nada de criollitos, ni sospechas de que haya mestizos, nada. El poder, para centralizar el poder. Ya había órganos de gobierno, por ejemplo, en Nueva España, en donde se aceptaba la participación tanto de criollos como de mestizos. Eran en los cabildos, en los pueblos, por ejemplo, en los pueblos, donde hay un cabildo, donde hay un representante, había tanto pueblo de indios como pueblo de españoles. En los pueblos de indios, bueno, se aceptaba que hubiera en algunos casos alcaldes indígenas, gente que dirigiera a los pueblos estas cuestiones. Y estaban los pueblos o lo que eran las repúblicas de españoles, en donde se dejaba que estos pueblos pues, obviamente fueran gobernados por alguien de origen criollo, de alguien de origen español, pero pues que obviamente ya había nacido en la zona. Entonces, ¿por qué? Pues porque era el que conocía los problemas, la situación de la zona. Entonces no iban a meter a un extraño, ¿no? Pero ya, y esto se replica en la figura de los cabildos. Los cabildos de las ciudades, los cabildos de ciertas zonas, por ejemplo el de la Ciudad de México, donde empieza a haber participación criolla, participación mestiza. Bueno, aunque de preferencia se buscaba que fueran criollos, ¿ok? Ojo con eso. En el ejército, cuando llegan los visitadores del rey, pues empiezan a ver, pues ¿cómo que hay mulatos en el ejército? No, tiene que ser gente de origen español. Y pues eran muy pocos los que querían de España venirse para acá. Entonces, ¿qué se buscaba? De los criollos o de la gente de los españoles que vivieran ociosos, que anduvieran, hoy les decimos ninis, que no estudiaban ni trabajaban, pero que andaban de ociosos y que andaban en las cantinas en aquella época, pues los agarraban borrachitos, ¡pum! Le hacían el levantamiento de leve y los incorporaban al ejército. Entonces, empleaban esos mecanismos para españolizar o crear un ejército, ¿sí? Eh, ¿Cuál era la mentalidad, cuál era la idea de un ejército de este tipo? Controlar el virreinato.
protegerlo. Protegerlo de ataques extranjeros, eso ni se niega. Se tenía miedo de los rusos en el norte, de lo que era el virreinato, pues ya andaban entrando por Alaska los rusos. En lo que era las costas del Caribe, pues, se tenía miedo a los ingleses, a los franceses, a los holandeses, a todo lo que era la piratería, y pues que existían estas figuras militares. Se hacía uso de las milicias indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Los indígenas que utilizaban o entraban al servicio de las armas, eso fue en la época Borbona, digo, en la época Habsburgo, y se les daba cierto reconocimiento, había capitanes de origen indígena y ya nada más se les daba cierto reconocimiento, se les daban privilegios de portar armas, de ver algunas cosas, de recibir, de dar, de recibir privilegios en este contexto. Bueno, ya con todo esto, eh, el ejército pues va creciendo, se va armando y obviamente la idea es proteger el virreinato. En lo que fue la iglesia, ojo con esto, la iglesia, pues tenemos la figura del patronato regio, en donde el Papa le da una concesión administrativa a los reyes para que administren, organicen, controlen la economía, la administración, los nombramientos, en algunos casos, los nombramientos de sacerdotes, que la doctrina sea aplicable y no vaya en contra de las disposiciones de los reyes, etcétera. Eso es lo que le da la iglesia. O el Papa, esa es la concesión que le da a los reyes, que el Papa le da a los reyes. En otro contexto, agarran y se van o ven la cuestión de, hay una orden religiosa que no va a pasar por esta cuestión. Bueno, hay que recordar algo. El clero se divide en dos. Clero regular y clero secular. El regular está, pues, está reglamentado y está dividido en ciertas órdenes religiosas, que pueden ser encabezados esas órdenes por un abad, por un obispo. ¿Qué órdenes religiosas? Pues ahí tenemos a los franciscanos, a los dominicos, eh, a las hermanas franciscanas también, a las carmelitas, todos los grupos, ¿no? De religiosos que hay. Y bueno, una abadesa, un abad son los que los encabezan. Puede haber un obispo que encabece una orden religiosa. Y tenemos lo que es el clero, a qué se dedican, ojo, regreso. Y las órdenes religiosas se encargan a labores de evangelización, a labores de educación, órdenes mendicantes, a los que nada más se dedican a la oración, a los que están encerrados en los monasterios, otros que crean hospitales. Bueno, sus labores ahí van por ese estilo. Y tenemos lo que es el clero secular, el que va a estar compuesto, bueno, en el que está el que muchos conocen por su formación católica, los que la tengan, donde está el cura, que es el párroco que guía a la gente en lo que viene siendo una parroquia, un pueblo. Y arriba de él está el obispo que guía a varios párrocos, a varios, y a todo lo que es en lo que es una diócesis. Arriba de él está el arzobispo que guía una arquidiócesis. El arzobispo que puede ser todavía un obispo, bueno, el grado tiene grado de arzobispo, que puede llegar a ser cardenal. Cardenales en México hubo hasta el siglo XX, entonces ahí todavía son arzobispos, ¿no? Pero lo que es la figura del arzobispo ya son considerados una especie de títulos nobiliarios dentro de la iglesia. Ya el cardenal es considerado príncipe de la iglesia. ¿Por qué? Porque puede elegir al papa y puede ser sucesor del papa si es elegido entre cardenales. Y hasta arriba pues tenemos la figura del papa. En este caso, los cardenales, los arzobispos, rinden, todo lo que es la iglesia, le rinde, es administrada, es gobernada eh, por el rey, por una cuestión, en esta cuestión del patronato regio, el rey la controla la iglesia. Eh,
En ciertas cosas, si el Papa emite una encíclica, primero pasa por las manos del rey, el rey la observa y si no hay ningún problema la aplica. Si ve que hay alguna cuestión que no le convenga al rey, la para en seco. Y dice, esta encíclica de estas cuestiones que está mandando la iglesia, estas bulas, no vamos a aplicarla. ¿Por qué? Porque atenta contra la autoridad terrenal. Atenta. Esto pues, en cumplimiento de lo que es el patronato regio. Ahí emitía su criterio. Pero había una salvedad dentro de la iglesia. Esta salvedad era una orden que le rendía exclusivamente cuentas al Papa. Porque su creador, ¿quién es el creador? Es nada más y nada menos que San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, entre sus visiones, pues recibe la orden de Cristo para convertirse en un soldado de la iglesia, ¿no? Para luchar en contra de la reforma, para ayudar a divulgar la palabra de Cristo, evangelizar, llevar educación. La gran frase de lo que va a ser su orden es la verdad os hará libres, que está en el Evangelio. Y con con esto que es un dogma, digamos por donde ven, eh, al único al que le van a rendir cuentas directamente es a Dios y al representante de Dios en la tierra es el Papa. No más, no menos. A él se le rinden cuentas, a nadie más. Y obviamente el Papa esto lo ve bien y tiene su brazo armado, tiene su brazo fuerte, que son los jesuitas. Entonces, y esto pues todavía va a persistir desde el siglo XVIII. Eso ya se los platicaré ahorita. Entonces, los reyes españoles, pues, durante casi todo el virreinato se llevan esta escalada. Con los jesuitas hay descontento. Gracias a los jesuitas, esta independencia que tenían por contrabando también para que no fuera tan velado y no se sintiera tanto, empezaron a llevar libros, a contrabandear libros que llevaban las ideas de la ilustración. Los libros de la ilustración eran textos heréticos, porque pues, obviamente el monarca, sí, yo los leo, pero nadie más los va a leer. No me conviene que estas ideas se sepan en todo el virreinato. ¿Y quién era el brazo para cuidar esta cuestión? La Inquisición, liderada por los dominicos. En este caso, los reyes borbones, ya cuando llegan al poder, pues, obviamente son muy celosos, más Carlos III. Carlos III, ¿qué hace? Empieza a centralizar el poder. Y parte de los que no veían y que están alertas de esta centralización del poder son los jesuitas. Pero mientras tanto, ¿qué hacen? Enseñan en sus escuelas, evangelizan. Gracias a ellos se expande la evangelización hasta el norte de lo que es la Nueva España. Soy, obviamente, pues lo que hoy es California, muchas de las misiones pues, se las agradecemos a los jesuitas. ¿Sí? El problema va a ser cuando los jesuitas, dentro de todos estos conceptos que manejan o empiezan a estudiar lo que es la teoría del regicidio. Cuando un rey se convierte en tirano, todos los pueblos tienen derecho a derrocar a ese monarca. Sopas. Esa idea no es nueva, viene desde Santo Tomás. Entonces le empiezan a escribir, a estudiar y todo, pero pues nada más ahí la tienen así como, así. La gente que le es leal al rey, que oye estas ideas, pues empiezan a murmurar y todo. Y un día va a haber una conspiración en Portugal, atacan al príncipe heredero y a los que les echan el ojo por esta idea es a los jesuitas. Esto es aprovechado en España y este es el pretexto que agarra en ese momento Carlos III junto con su primer ministro y ordenan la expulsión de los jesuitas. ¿Para qué? Uno, hacerse cargo de lo que hacían, de la educación y evitar la propagación de las ideas de la ilustración, evitar ciertos cotos. Y en ese momento, todos los que vivían en el virreinato, como los jesuitas se hacían cargo de gran parte de las escuelas y estaban educando a los criollos, a muchos indígenas, todo. Es como si de repente hoy en día en México cerraran las universidades públicas. Te dejan sin universidad pública. Que porque es una olla de grillos, que porque es gente de izquierda. Con esa idea
Es algo parecido, piensan de los jesuitas y ¿qué deciden hacer? Los expulsan y toman el control de todas las acciones de evangelización, de educación que realizan ellos. ¿Por qué? Porque propugnaban igualdad en el amor de Cristo, propugnaban muchas ideas, pero también aplicando ideas de la ilustración. Por eso también los expulsan. Y esto va a acarrear después mucho descontento en la Nueva España. Bueno, aquí voy a dejar la clase, espero que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandra. Que la pasen bien, hasta luego.